Bueno, los que me conocéis ya sabéis que las presentaciones que hago normalmente las hago en base a imágenes. La información la tenéis en el programa, habrá un libro de por medio y las explicaciones en terreno. Pero es para simplemente que os sirva de motivación, que creo que es lo que, bueno, es la fórmula que yo uso, ¿no? Entonces, en base a imágenes haremos un recorrido del programa. Aquí he marcado un poco los highlights. Cuando me puse a hacer este resumen, eh, casi que me resultó una presentación en sí misma, porque cada uno de los lugares que he intentado incluir o que he incluido en el programa final es un highlight, así lo veo yo, ¿eh? Y con esa filosofía y con ese espíritu montamos el viaje. Entonces tenemos una primera parte que va a transcurrir por lo que sería el este-sur del país, llegando a la ciudad de Guatemala un día por la tarde, el día siguiente cruzando la frontera a Honduras para visitar el yacimiento de Copán, que es una ciudad-estado de muchísima importancia en el mundo maya y que muchas veces queda fuera de los programas porque técnicamente no está dentro del territorio guatemalteco. Pero una vez que se le visita, no se le puede excluir nunca un programa que tenga como epicentro el mundo maya. Estaremos 2 noches aquí para luego regresar a Guatemala y dirigirnos hacia Río Dulce por carretera y de Río Dulce navegar hasta Livingston. Está un poco tapado ahí arriba, Livingston, en el Mar Caribe. Vamos a navegar por el lago Zabal y luego el Río Dulce que desemboca en el Mar Caribe. Esa es la primera parte del viaje y aquí vamos un poco a hacer un viaje paisajístico, fotográfico. Esto es más o menos el paisaje. Esta foto está tomada cerca de Copán, Honduras, pero básicamente es el tipo de paisaje que nos va a acompañar durante toda la primera parte del viaje. Los primeros 4 o 5 días que estaba mostrando en el mapa, ahí arriba. Es una zona rural. Copán es una ciudad encantadora, colonial, muy pequeñita, muy alejada del turismo de masas y una base perfecta para explorar el yacimiento de Copán. Vamos a llegar aquí, viniendo de la ciudad de Guatemala, llegaremos a primera hora por la tarde, habremos comido en un restaurante en el camino y por la tarde tenemos la visita a una reserva de aves. Es un proyecto muy bonito que intenta rescatar aves de su cautiverio y reintroducirlas, las que se pueden, en el ambiente, incluido el guacamayo, que es el ave nacional de Honduras. Es una visita cortita, un poco para amenizar el día. También podremos pasear por las calles del pueblo, calles adoquinadas, casas blancas encaladas. Y el día siguiente, plato fuerte. Por la mañana está destinada a visitar el yacimiento de Copán, que es una auténtica maravilla, de hecho es patrimonio de la humanidad. Es una ciudad-estado que en su momento rivalizó con el propio Tikal, ¿vale? Nunca llegó a ser tan importante ni tan grande, pero en esta parte del sur del mundo maya sí que tuvo una importancia radical. El highlight, bueno, es un lugar que se visita prácticamente en privado, porque como digo, ni los hondureños le hacen mucho caso, ni el turismo de masa lo suele incluir. Por lo tanto, es un destino y es un lugar que se visita normalmente casi en privado. El edificio más importante es esta escalera, que contiene un petroglifo de 1200 caracteres, que ha servido una especie de piedra de Rosetta para descifrar las escrituras mayas, no solamente en esta parte de Honduras, sino que en todo el mundo maya, ¿vale? También cuenta con un museo donde se ha construido una réplica en tamaño real de este templo, Rosalila, construida en 1571, que está dentro de una de las pirámides de la ciudad. Se estima que se construyó este palacio o este templo y los reyes posteriores decidieron protegerlo y construyendo un edificio, pero manteniéndolo intacto. Se ha descubierto accediendo por un túnel, ¿vale? Y se ha hecho una réplica a tamaño natural y con las tinturas y el método natural que los mayas utilizaban para pintar sus edificios. Por la tarde, rompiendo con la dinámica de la visita tan docta y cultural que tenemos por la mañana, hemos incluido la visita a un centro termal que se llama Luna Jaguar, en un ambiente rural. Es una zona boscosa, selvática casi, y tenemos una fuente de agua termal saliendo de la parte alta de un cañón a 90 grados Celsius, y a partir de esta fuente de agua caliente termal se ha construido este centro con distintos tipos de pozos de distintos tamaños, a distintas temperaturas. Un lugar hecho con muchísimo encanto. Nuevamente, es un lugar básicamente para los lugareños, pero está muy, muy bien construido, con muchos gustos y ofrece muchas opciones. Aquí pasaremos gran parte de la tarde de aquel día, que nos da origen a la segunda noche. Al día siguiente, vamos a volver a Guatemala, haremos una parte del camino que hicimos 2 días antes y nos dirigiremos a otra ciudad maya, Quiriguá.
Patrimonio de la Humanidad. Quiriguá está a 50 kilómetros lineales. Si podríamos trazar una línea entre Copán y Quiriguá, solamente 50 kilómetros, ¿vale? Pero para llegar aquí tardaremos más de 2 horas dando una vuelta, porque todo esto es una zona montañosa. Antiguamente, esta ciudad, al principio de los tiempos, digamos, durante el periodo clásico, inicial, estaba subyugada a Copán. Hubo un momento en la historia en que hubo una guerra entre ambas ciudades y triunfaron los reyes de Quiriguá y se hicieron con el poder de la zona, y a partir de ahí comenzó un periodo de esplendor. Lo más significativo de esta ciudad son las estelas. Aquí se conservan las estelas más grandes de todo el mundo maya, incluido esta, que tiene más de 10 metros de altura, ¿vale? Las estelas eran construidas principalmente para rememorar algunos eventos históricos, el triunfo de una batalla, el nacimiento de un rey o los logros de un rey. Entonces, en el fondo son una especie de libros que relata hechos históricos. Los profesores, digamos, son capaces de leer en los petroglifos historias, incluso datos y fechas precisas de la historia de la ciudad. A partir de ahí seguiremos por la carretera hasta llegar a Río Dulce, es una ciudad portuaria fluvial, donde vamos a embarcar en una lancha privada. Primero daremos una visita por fuera a un fuerte construido durante la época colonial, que servía para proteger todo el flujo de mercancías, porque este río era utilizado para cargar los barcos españoles que venían a revuelta a España con todos los tesoros que sacaban del interior, ¿no? Entonces era un lugar que era foco de pillaje por parte de piratas. Navegaremos, estas son imágenes del río. Primero, el río es muy ancho, a medida que nos vamos acercando hacia el mar Caribe cada vez se va angostando y se va encajonando en una especie de cañón de roca caliza. A la hora que nosotros navegaremos por la tarde, normalmente esto va a estar lleno de aves. Es una escena muy, muy bonita. El objetivo es llegar a Livingston, que es una ciudad portuaria en el mar Caribe, muy pequeñita, tiene menos de 10.000 habitantes, y la principal característica es que está habitada por los Garifuna, que es un grupo étnico de los 23 grupos étnicos que hay en Guatemala, es uno de ellos, y su característica que los diferencia mucho al resto es que básicamente son ex o antiguos esclavos africanos, que en el fondo encontraron aquí un lugar donde vivir y le dejaran en paz, ¿va? Entonces la cultura aquí es netamente africana, con ciertos aspectos o corporaciones del mundo del Caribe. Estas son algunas imágenes del lugar. El pueblo es muy sencillo, no hay grandes monumentos. Aquí el objetivo es venir a disfrutar un poco del contacto y conocimiento de los Garifuna y disfrutar al día siguiente de un día en la naturaleza, que está compuesta en dos partes. Primero visitaremos 7 altares, que es una zona de pozones de agua dulce, que caen por una quebrada que finalmente cae al mar. Aquí estamos a apenas 30 metros del mar Caribe, lo que hace que todo esto está metido y oculto por la selva. Por lo tanto, incluso navegando desde el mar no se puede apreciar estos pozones. Esa es una de las cosas bonitas que tienen. Son 7 pozones bastante profundos donde se puede nadar, donde incluso te puedes tirar, ¿no?, de cabezas en algunos sectores. El mar Caribe está aquí. No se aprecia por la diferencia de luz, ¿no? Pero se está realmente muy, muy cerca de... Aquí dedicaremos tiempo para poder relajarnos y disfrutar de los pozones. Y luego otra navegación de menos de 30 minutos nos llevará hasta Playa Blanca, que es esta que está aquí, donde hay un restaurante muy sencillo donde vamos a comer y disfrutar de algunas horas de sol y playa. Esto es un poco el contrapunto a las visitas más doctas, ¿no? Es un momento de relax. Luego comienza otra parte del programa que consiste, aquí está Livingston, ¿no? Navegaremos de regreso a Río Dulce. Estos son, si vas muy rápido puede ser 1 hora, normalmente se tarda un poco más de 1 hora. Y a partir de aquí iremos a Flores, que está a orillas del lago Petenitza. Esta parte del norte del país se llama el Petén, ¿vale? Que representa 1/3 de la geografía o de la superficie total del país. Llegaremos a Flores a comer, haremos un paseo por la isla por la tarde y al día siguiente haremos un tour navegable por el propio lago. Luego nos iremos a comer a Huaxatú, que es un yacimiento arqueológico maya también. Comeremos ahí, visitaremos las ruinas y regresaremos a dormir a Tikal. En Tikal hay un hotel, o lodge, que le llaman ellos, al costado de la entrada del parque. La idea de dormir ahí es, aparte de disfrutar de este ambiente selvático, porque es así, nos da la oportunidad de ver el amanecer al día siguiente, la salida del sol desde el propio yacimiento. Idealmente vamos a intentar estar situados sobre una de las torres o pirámides del yacimiento para ver la salida del sol.
Luego por la mañana, después del desayuno, haremos la visita al sitio arqueológico y por la tarde visitaremos un último yacimiento que se llama Yaxha, a orillas, también en un ambiente muy selvático, a orillas de un lago, para esperar, visitar el yacimiento y esperar ahí la puesta de sol. Ese es el programa en el Petén. Son imágenes de la isla de Flores, que es muy pequeñita, tiene una costanera, casas originales del periodo postclásico que están construidas con piedras de un yacimiento, de una ciudad maya, que visitaremos en ese tour navegable el día siguiente. Vendremos hasta este mirador, donde tenemos esta vista. Esto es un tour de un par de horas por la mañana para luego ir hasta Huasaltún y visitar este sitio arqueológico, esta ciudad, que se estima que fue un centro astronómico. Esto se basa porque en el nombre, que significa ciudad nacida del sol, me parece que es recordar de memoria. Y la forma de las pirámides habrían sido puntos de observación, como aquellos puntos, observación del el firmamento. ¿Me quedan? Ya acabamos ya. Hombre, pero que empecé. Bueno, Tikal, el yacimiento arqueológico maya más grande de Centroamérica. ¿Vale? No tiene mucho que presentar, muchos habéis visto imágenes. Haremos una visita exhaustiva del recinto, con cientos de edificios. Esta es la vista desde la altura de una de las torres, la torre 4, en realidad, la pirámide 4. Esto es Yaxha. Es una ciudad más pequeña, pero tiene la gracia que esto nuevamente está fuera de los circuitos, es muy poco visitada, nos permitirá visitarlo en privado y además podremos apreciar la puesta de sol. A mí me tocó un día muy nublado, fue en la época de lluvia, esta foto está tomada en septiembre, que es época de lluvia. Aquí se pone el sol todas las tardes y normalmente aquí esto se prende de rojo. Vamos a esperar tener un poco de suerte, diciembre es el mes de ausencia de lluvias, vamos a ver si podemos ver un atardecer bonito. Vamos a la tercera parte del viaje. Desde Flores volaremos a la ciudad de Guatemala, iremos hacia el lago Atitlán, vamos a visitar de paso una última yacimiento maya, que será el último de todos. Pasaremos 2 noches en el lago Atitlán, que nos permitirá visitar el lago y los pueblos que están a orillas del lago. Iremos a visitar Chichicastenango el día de mercado, ¿vale? Es otro pueblo maya, el altiplano. Iremos a pasar una noche en Altenango antes de regresar a pasar las últimas 2 noches en Antigua. Y Sinché. Como veis las fechas, esto es en el periodo postclásico, ¿vale? Justo previo a la llegada de los españoles. De hecho, esta ciudad estaba en uso, habitada cuando llegaron los españoles. La Guatitlán, el hotel nuestro está en Panajachel, que es la ciudad principal, que es donde llega la carretera que viene desde el altiplano. Es un lago grande, hay 12 pueblos tradicionales mayas, de distintas etnias, de hecho, con nombre de los apóstoles, de los 12 apóstoles del Evangelio. Dedicaremos un día completo a visitar 3 de estos pueblos, uno de ellos Santiago de Titlán, donde es el hogar de Maximón, que es una deidad maya, ¿vale? Aquí tiene su hogar, cuida la imagen, una cofradía, cada año le asigna la imagen a una familia local, que la cobija y la guarda en su casa cada año, esto se cambia. Por lo tanto, no hay garantía de que la familia que nos va a tocar a nosotros nos permita hacer esto. Que yo me colé y hice esta foto, ¿vale? No hay garantías, pero, o sea, obviamente vamos a ir a por ello, para poder presenciar y ojalá nos toque, como me tocó ver a mí, una persona que vino a hacer aquí a pedir un favor. Este San Juan La Laguna, quizás el pueblo más bonito de los 3 que visitaremos, porque es pequeñito y es un pueblo de artistas. O sea, todas las calles están pintadas con grafitis, hay gran presencia de artesanía. Vamos a visitar una cooperativa de tejedoras que nos van a explicar cómo se tiñe el algodón, cómo se cuida el algodón, cómo se cosecha, cómo se hila, cómo se tiñe y luego cómo se teje. Más imágenes en este caso, de varios de los pueblos que visitaremos. Chichicastenango, día de mercado, día jueves. Este es uno de los mercados, el mercado más grande del país, pero incluso yo diría de Centroamérica. Vamos a poder ver los distintos textiles, los huipiles de las mujeres, que indican la procedencia, porque cada pueblo tiene un diseño de huipil, porque los huipiles no es solamente de moda, los huipiles tienen un mensaje, mediante las figuras de animales que tienen y los colores que se utilizan, van contando historias, ¿no? Vamos a visitar el cementerio, más imágenes del mercado.
Quetzaltenango es una ciudad de 150.000 personas. Es un pueblo, una ciudad maya tradicional que ha cobrado un poco más de fuerza porque de alguna manera se han concentrado ahí muchos esfuerzos del gobierno por darle un auge, ¿no?, en el mundo del turismo y en el mundo también político. Entonces vamos aquí a llegar por la tarde después de comer, tendremos tiempo para pasear. Y al día siguiente comenzamos la última parte del viaje, que es una ruta por algunos de los pueblos mayas de la zona. Hay cientos o quizás miles de ellos, vamos a visitar 3 de ellos. San Andrés Checul, Salcajá, donde está la primera iglesia construida por los españoles en Centroamérica, el año 1524. Si tenemos suerte vamos a conseguir las llaves para entrar. Esto tampoco es algo que está en el programa, no siempre se puede conseguir, porque hay una persona que tiene la llave, que coordinar con ella, y es bastante, el tema no está tan bien organizado. En los pueblos vamos a poder distinguir y ver mujeres vestiendo sus huipiles y sus ropas tradicionales, como indicaba cada uno de ellos, indica la procedencia y el pueblo de donde proviene cada una de las mujeres. En los mercados se juntan de distintos pueblos, muy bonito de ver, un buen guía nos puede explicar, identificar de dónde proceden cada una de ellas. Más imágenes de lo que vamos a ver ese día, del circuito de los 3 pueblos del altiplano, antes de venir a Guatemala, Antigua, capital del país, patrimonio de la humanidad. Esta ciudad estuvo durante más de 200 años, fue la capital de Guatemala, y de hecho el epicentro de la colonia española en Centroamérica, hasta que un terremoto la echó abajo el año 1773 y terminó trasladándose a Ciudad de Guatemala. Pero es una ciudad repleta de edificios históricos, conventos, monasterios, iglesias, etc. Visitaremos los lugares más icónicos, tendremos toda la mañana un día sábado para visitarlo. La iglesia de la Merced, aquí es donde la cooperación española ha puesto más énfasis y más dinero. Aquí ha invertido mucho dinero en la restauración de esta iglesia, del monasterio que está en la parte posterior de la iglesia. Es un día sábado, por lo tanto, probablemente vamos a ver algún tipo de manifestación cultural en la ciudad, un día sábado. Y finalmente el día domingo vamos a visitar una hacienda cafetera por la mañana, luego comeremos y haremos los 40 minutos, 60 minutos de traslado al aeropuerto de Ciudad de Guatemala antes de coger el avión el día domingo a las 6 de la tarde. Pues ese es el resumen. He ido a toda máquina, no me queda otra opción. Pero bueno, espero que las imágenes os hayan puesto en situación el mapa. Cogiéndolos y considerando los aviones, creo que son 16. Ana, considerando el día de salida y el día de regreso al aeropuerto de Barcelona, son 16 días, ¿no? Al final, sí. O sea, va del día 2 de diciembre al día 16 de diciembre, incluidos ambos. Sí, incluidos los vuelos.